Los verdaderos monstruos están en la mente del hombre, no en la naturaleza. William Golding, el señor de las moscas. La historia de la humanidad está llena de personas corrientes que, en circunstancias extraordinarias, cometieron actos terribles. No hablamos de psicópatas nacidos sin empatía, sino de individuos que una vez fueron considerados buenos vecinos, padres cariñosos o ciudadanos ejemplares. ¿Qué transforma a una persona bondadosa en alguien capaz de crueldad? El filósofo John Stuart Mill nos advirtió que el mal triunfa cuando las personas buenas permanecen pasivas. Esta frase encierra una verdad inquietante. La mayoría de las atrocidades no son cometidas por una legión de malvados, sino por una pequeña minoría que actúa mientras la mayoría observa en silencio. Los estudios psicológicos revelan que apenas el 3% de la población comete verdaderas atrocidades, pero este pequeño porcentaje es habilitado por el 97% restante que elige la indiferencia. No es necesario ser inherentemente malvado para contribuir al mal. Basta con ser moralmente pasivo. La transformación hacia la maldad rara vez ocurre de un día para otro. Es un proceso gradual, casi imperceptible, donde pequeñas concesiones morales se acumulan hasta crear una personalidad completamente diferente. Entender este proceso no solo nos ayuda a reconocerlo en otros, sino principalmente en nosotros mismos, porque todos llevamos dentro la semilla de esta transformación. En 1942, el escritor británico C.S. Lewis publicó Cartas del Diablo a su sobrino, una obra que revela los mecanismos psicológicos más sutiles de la corrupción moral. A través de las cartas de Screwtape, un demonio experimentado, a su sobrino Wormwood, un demonio aprendiz, Lewis expone cómo las personas buenas pueden ser sistemáticamente alejadas de sus principios sin siquiera darse cuenta. Screwtape enseña a su sobrino que la estrategia más efectiva no es hacer que el paciente, la persona objetivo, considere los argumentos morales como erróneos, sino como irrelevantes. Esta distinción es crucial. Cuando alguien considera algo erróneo, mantiene la discusión en el terreno moral. Cuando lo considera irrelevante, abandona completamente ese terreno. El método es aparentemente inocente, llenar la mente de la persona con preocupaciones inmediatas y prácticas. Durante el desayuno, en lugar de reflexionar sobre principios éticos, la mente se ocupa del horario del día, del almuerzo, de pequeñas irritaciones matutinas. Screwtape explica que una vez establecido este patrón, la persona desarrollará una desconexión profunda entre sus principios declarados y sus acciones cotidianas. Esta táctica funciona porque explota una característica fundamental de la psicología humana, nuestra tendencia a priorizar lo inmediato sobre lo importante. Cuando nuestros días se llenan completamente de urgencias menores, perdemos la capacidad de reflexionar sobre las cuestiones que realmente importan, creando una apatía moral que se disfraza de pragmatismo. La segunda fase del plan de Screwtape revela cómo el entorno social puede erosionar gradualmente los principios más sólidos. El demonio aconseja a su sobrino introducir al paciente en un círculo social específico. Primero, un amigo rico y materialista que considera la religión como algo anticuado y poco sofisticado. Esta estrategia no busca un confronto directo con las creencias de la persona. En cambio, la expone constantemente a una perspectiva diferente, presentada de forma atractiva y socialmente deseable. El amigo materialista no ataca las creencias religiosas, simplemente las trata con condescendencia elegante, como si fueran cosas que las personas educadas han superado. La segunda etapa introduce a la persona en reuniones con pensadores de la alta sociedad, individuos que parecen intelectualmente superiores y socialmente exitosos. El deseo natural de impresionar a estos nuevos conocidos lleva a la persona a repetir ideas que no son suyas, adoptando gradualmente posturas que contradicen sus valores originales. El resultado es devastador. La persona desarrolla una personalidad dividida. Los domingos en la iglesia sigue siendo el cristiano devoto, pero en la sociedad se comporta como un cínico ilustrado. Esta división no es conscientemente hipócrita al principio. La persona genuinamente cree que puede mantener ambas identidades separadas. Sin embargo, esta fragmentación moral prepara el terreno para una erosión más profunda.
Cuando los principios se vuelven situacionales, pierden su poder de guía. La persona comienza a racionalizar comportamientos que antes habría considerado inaceptables, justificándolos como necesarios para mantener su posición social. Screwtape identifica la frivolidad como una de las armas más poderosas contra la integridad moral. Define la frivolidad no como alegría o humor saludable, sino como la incapacidad sistemática de tratar las cuestiones serias con la gravedad que merecen. Es un estado mental que convierte todo en broma, especialmente las cuestiones morales y espirituales. La persona frívola desarrolla un hábito de ironía excesiva que inicialmente parece inofensiva. Hace bromas sobre sus propias creencias, sobre los valores tradicionales, sobre conceptos como honor, deber o sacrificio. Gradualmente, esta ironía constante hace que olvide lo que realmente cree, si es que todavía cree en algo. Esta frivolidad viene acompañada de un problema aún más peligroso: el sentimiento de superioridad moral. La persona frívola se considera más inteligente y sofisticada que aquellos que toman las cuestiones morales en serio. Ve la sinceridad como ingenuidad y el compromiso moral como rigidez mental. Esta actitud crea una división interna devastadora. La mente se vuelve contra sí misma. Los pensamientos se dividen entre lo que la persona solía creer y lo que ahora considera socialmente aceptable. Esta fragmentación mental ha sido un componente crucial en muchas de las peores atrocidades de la historia. La autosuficiencia moral resultante permite que la persona cometa actos terribles manteniendo la sensación de que sigue siendo fundamentalmente buena. Se convence de que sus acciones son justificadas porque, a diferencia de otros, ella entiende las complejidades del mundo real. Según Screwtape, el ser humano está compuesto por tres partes fundamentales: la fantasía, el intelecto y la voluntad. La estrategia más sofisticada para corromper a una persona buena consiste en dirigir su fantasía hacia actos grandiosos de bondad futura, mientras se fomenta la crueldad en su vida cotidiana presente. Esta táctica funciona dirigiendo los impulsos generosos hacia fantasías elaboradas e inalcanzables. La persona se imagina como un gran líder espiritual que transformará el mundo, o fantasea con donaciones millonarias que hará después de su muerte. Estas fantasías se vuelven tan detalladas y emocionalmente satisfactorias que la mente las experimenta como si fueran reales. El peligro radica en que estas fantasías morales grandiosas crean una sensación falsa de virtud que permite comportamientos crueles en la realidad inmediata. La persona que fantasea con salvar al mundo puede simultáneamente promover mal humor y resentimiento en su hogar, justificando esta contradicción como algo temporal y sin importancia comparado con sus grandes propósitos futuros. Este mecanismo psicológico transforma la bondad genuina en bondad transaccional. La verdadera bondad se expresa en actos pequeños y concretos: paciencia con un familiar, generosidad con un desconocido, honestidad en situaciones difíciles. La bondad fantástica, en cambio, se refugia en grandes teorías sobre virtudes abstractas mientras ignora las oportunidades reales de hacer el bien. La persona atrapada en este patrón pierde gradualmente la conexión entre sus ideales declarados y su comportamiento real. Sus valores se vuelven puramente teóricos, existiendo solo en el reino de la fantasía, mientras su vida práctica se guía por impulsos cada vez más egoístas y crueles. La culminación de este proceso de corrupción llega cuando la persona experimenta un momento de epifanía devastadora. Descubre que no es tan buena como pensaba. Esta revelación puede ser desencadenada por una crisis personal, un fracaso moral evidente o simplemente por un momento de honestidad consigo misma. La reacción a esta descoberta es crucial y determina el destino moral de la persona. En lugar de usar este momento como oportunidad para la humildad genuina y el crecimiento moral, muchas personas saltan de la autosuficiencia extrema al desespero total, evitando completamente el territorio intermedio de la aceptación madura de las propias limitaciones. Este salto psicológico refleja la transformación de Satanás en el paraíso perdido de Milton. Cuando Lucifer reconoce su caída, en lugar de buscar redención, adopta conscientemente la filosofía: mejor reinar en el infierno que servir en el cielo. Prefiere ser el primero en la maldad que el segundo en la bondad.
La persona que sigue este camino abraza conscientemente su crueldad, pero de una manera sofisticada. Se convence de que, al menos, es honesta sobre su naturaleza, a diferencia de los hipócritas que intentan ser buenos. Esta honestidad aparente sobre la propia maldad se convierte en una nueva forma de superioridad moral. Este es el punto final de la transformación. La persona ya no intenta justificar sus actos crueles como necesarios o temporales. En cambio, los celebra como expresiones auténticas de su verdadera naturaleza. Ha completado el viaje de la bondad ingenua, pasando por la corrupción gradual hasta llegar a la maldad consciente y orgullosa. La aproximación de C.S. Lewis al problema de la corrupción moral se distingue claramente de otras corrientes filosóficas y psicológicas de su época. Mientras Sigmund Freud explicaba los comportamientos destructivos a través de conflictos internos y deseos reprimidos del inconsciente, y Albert Camus veía en el absurdo existencial y la falta de sentido universal las raíces de las filosofías nihilistas, Lewis eligió un enfoque diferente y más cotidiano. Lewis centró su análisis en el mal reconocible, aquel que cualquier persona puede identificar en su propia experiencia diaria. No habla de traumas psicológicos profundos ni de crisis existenciales abstractas, sino de la tendencia humana ordinaria hacia la pequeña crueldad, la mentira conveniente y la indiferencia moral. Una de las ideas más perturbadoras de Lewis es su principio de equivalencia moral. Los pequeños pecados conducen al mismo destino final que las grandes atrocidades. Esta perspectiva sugiere que la persona que habitualmente es descortés con los camareros, que miente para evitar inconvenientes menores o que disfruta del fracaso ajeno, está recorriendo el mismo camino moral que conduce a monstruosidades históricas. Este enfoque obliga a una reflexión incómoda. Las pequeñas crueldades cotidianas son tan moralmente reales como los grandes crímenes que estudiamos en los libros de historia. La diferencia radica únicamente en la escala y las oportunidades, no en la naturaleza moral fundamental del acto. Lewis plantea una pregunta que corta como un bisturí. ¿Somos realmente tan buenos como pensamos? Esta cuestión no busca promover la culpa paralizante, sino despertar una conciencia moral más aguda sobre nuestros comportamientos aparentemente insignificantes. La última carta de Screwtape revela un giro dramático en la historia. El demonio veterano está furioso y resentido porque ha perdido a su víctima. La persona que había sido cuidadosamente manipulada durante todo el proceso ahora está bajo protección divina, habiendo elegido el camino de la bondad genuina en el último momento. Esta conclusión transmite un mensaje poderoso que trasciende las creencias religiosas específicas. Nunca es demasiado tarde para el cambio moral. Incluso en términos puramente seculares, la psicología moderna confirma que las personas pueden transformar patrones destructivos de comportamiento independientemente de su edad o historial previo. El camino hacia la redención que Lewis describe no requiere gestos grandiosos ni transformaciones dramáticas. En cambio, se caracteriza por lo que él llama bondad ordinaria, una mezcla de normalidad cotidiana con pequeños actos de santidad práctica. Estos actos pueden ser tan simples como entregar un billete de metro usado a alguien que lo necesite, preguntar genuinamente a un conocido si está bien cuando parece preocupado, o mantener la honestidad en situaciones donde mentir sería más conveniente. Son gestos que cualquier persona puede realizar, independientemente de su situación económica o social. Lewis establece un paralelismo fascinante. Así como el camino hacia el infierno se construye con pequeños pecados aparentemente insignificantes, el camino hacia el cielo se construye con humildes virtudes cotidianas. Esta simetría sugiere que tanto la corrupción como la redención operan según los mismos principios psicológicos, pero en direcciones opuestas. La obra de Lewis nos confronta con una verdad incómoda pero fundamental. Todos llevamos dentro las semillas tanto del bien como del mal. Los seres humanos somos contradicciones vivientes, capaces simultáneamente de actos sublimes de heroísmo y gestos despreciables de crueldad, a menudo en el mismo día. Esta dualidad no es una falla del diseño humano, sino una característica intrínseca de nuestra naturaleza. La elección entre estos extremos no es un evento único y definitivo, sino una lucha constante que se renueva cada día, cada hora, en cada interacción con otros seres humanos.
La conciencia de estos mecanismos psicológicos de corrupción nos otorga un poder considerable. Cuando comprendemos cómo funciona la apatía moral planificada, cómo operan las influencias sociales negativas, cómo la frivolidad erosiona nuestros principios y cómo las fantasías morales pueden sustituir la acción genuina, ganamos herramientas para resistir estas fuerzas. Esta conciencia viene acompañada de una responsabilidad ineludible. Ya no podemos refugiarnos en la ignorancia sobre nuestras propias tendencias destructivas. Con el conocimiento viene el poder de resistir, pero también la obligación moral de hacerlo. La responsabilidad personal se vuelve más clara cuando entendemos que no somos víctimas pasivas de fuerzas situacionales inexorables. Aunque estas fuerzas son reales y poderosas, la conciencia de su existencia nos permite desarrollar estrategias de resistencia. El conocimiento de cómo las personas buenas se vuelven malas nos equipa para reconocer las señales de alarma temprano, tanto en nosotros mismos como en las dinámicas sociales que nos rodean, permitiéndonos intervenir antes de que el proceso de corrupción se vuelva irreversible. La batalla entre el bien y el mal no se libra en grandes gestos épicos, sino en una serie interminable de pequeñas decisiones diarias. Cada vez que elegimos defender lo que consideramos correcto a pesar de la incomodidad social, cada vez que resistimos la presión de la multitud para mantener nuestra integridad, cada vez que decidimos ver la humanidad completa en otra persona en lugar de reducirla a una etiqueta o estereotipo, estamos participando en esta batalla fundamental. Estas elecciones rara vez son fáciles o claras. La vida real presenta situaciones donde los principios morales entran en conflicto, donde las buenas intenciones pueden tener consecuencias imprevistas, donde la línea entre el bien y el mal se desdibuja en tonos grises complejos. Sin embargo, la dificultad de estas elecciones no las hace menos necesarias. La complejidad moral no es una excusa para la inacción, sino una llamada a la reflexión cuidadosa y la decisión consciente. El desarrollo de una preocupación genuina por otros es un proceso largo y arduo, lleno de obstáculos psicológicos sutiles. Es fácil confundir el amor auténtico con posesividad o utilizar actos aparentemente generosos para alimentar nuestro propio orgullo y sensación de superioridad moral. Las motivaciones para cultivar esta bondad genuina pueden ser diversas. Para las personas religiosas puede ser la esperanza de recompensas en una vida futura o el deseo de cumplir mandamientos divinos. Para los seculares puede ser el reconocimiento de que fomentar gentileza, calma y serenidad mejora la calidad de vida tanto propia como ajena. Independientemente de la motivación específica, el resultado práctico es el mismo: la construcción gradual de un carácter más compasivo a través de la práctica repetida de pequeños actos de bondad cotidiana. Los alertas principales que Lewis nos deja son claros y perturbantes. Primero, nuestra fragilidad moral es mayor de lo que queremos admitir. Es sorprendentemente fácil desviarse del camino de la bondad sin siquiera darse cuenta. Segundo, el peligro de las ilusiones es constante. Tendemos a usar la fantasía para autoengañarnos sobre nuestra verdadera naturaleza moral. Tercero, la línea entre el bien y el mal no se encuentra únicamente en las grandes decisiones históricas, sino que está presente en nuestras elecciones más mundanas. El desafío final que Lewis nos presenta no es cómodo ni fácil. Nos llama a encarar honestamente nuestra dualidad interna, reconociendo tanto nuestra capacidad para la bondad como nuestra tendencia hacia la crueldad. Esta confrontación requiere una dedicación continua al bien que va más allá de buenas intenciones ocasionales. La transformación moral genuina no se logra a través de grandes gestos heroicos que alimentan nuestro ego, sino mediante pequeños actos de bondad genuina repetidos consistentemente. Estos actos pueden parecer insignificantes individualmente: una palabra amable a un desconocido estresado, paciencia extra con un familiar difícil, honestidad en situaciones donde mentir sería más conveniente. Sin embargo, cuando estos pequeños actos se suman a lo largo del tiempo, poseen un poder transformador extraordinario. No solo nos cambian gradualmente a nosotros mismos, desarrollando patrones neuronales de compasión y fortaleciendo nuestra capacidad de resistir impulsos destructivos, sino que también transforman el mundo que nos rodea, creando ondas de bondad que se extienden mucho más allá de lo que podemos percibir o medir. Ahora ya conoces la verdad más incómoda sobre la naturaleza humana.
El monstruo no está ahí fuera, está dentro de cada uno de nosotros, esperando las circunstancias adecuadas para despertar. Pero también conoces el antídoto, pequeños actos de bondad repetidos día tras día. La pregunta que te dejo es esta: ¿qué vas a elegir hacer con esta información? ¿Vas a seguir pensando que eres inmune a la corrupción moral o vas a tomar las medidas necesarias para fortalecerte contra ella? Cuéntame en los comentarios qué te ha impactado más de este video y cómo piensas aplicar estos conocimientos en tu vida diaria. Si este contenido te ha hecho reflexionar, activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos análisis sobre la mente humana.